Acá estamos, en un nuevo encuentro de este ciclo denominado Terapia de Moda, en un día muy especial para la República Argentina. Hoy es 24 de marzo, eh, y también es un día muy especial para charlar con estas personas. En este caso son dos personas. Estamos inaugurando entrevistas de, de este estilo con más de una persona. Hasta ahora han sido de esa forma. Y me parece interesante al momento de concretar la entrevista que hicimos hincapié en poder realizarla este día. Y en este caso siento que con estas personas me une, entre otras cosas, una cuestión relacionada a mi memoria, a la memoria emotiva en este día. Así que les voy a dar la bienvenida, les voy a pedir que se presenten. Buen día, Fernando, buen día para todos. No sé qué tipo de presentación querés. Lo que quieras. Bueno, yo estoy bastante acostumbrado y resignado a que diga Ernesto Edwards, filósofo y periodista, pero no sé si eso es suficiente o quizás sea demasiado. Claro, estás Eh, acostumbrado a que te presenten, por eso veo, fíjate que nos pasa eso, es distinto cuando uno se tiene que presentar lo que va sucediendo, ¿no? Pero bueno, me parece interesante a ver qué pasa aquí, en este caso. Tuviera que ser yo, a ver, y me pones en ese brete, te diría que a mi edad y desde mi condición, quiero seguir siendo aquel que, que sigue iluminando entre la bruma. Eso diría de mí, Fernando. Hola Fernando. Bueno, esa pregunta me remite a varias cosas. Al mundo de Sofía de Jostein Garder, cuando la novela comienza justamente con la carta que recibe la protagonista, una misteriosa carta que solo pone ¿quién sos? ¿Quién? Y mis clases de antigimnasia, donde la profesora nos decía, preséntense, digan quiénes son. Y yo le decía, no me pidas eso, porque cada vez que me pedís eso yo empiezo a pensar, ¿quién soy? ¿Qué es lo que el otro querrá saber de mí? ¿Qué aspecto de mí me llegará? No me va a llegar a conocer, es imposible que me llegue a conocer. Entonces, nada, tendría que decir, bueno, soy Alicia, Alicia Pintus, y vengo todos estos últimos años de mi vida dedicándome a la educación y a la filosofía. Y eso sería una partecita, quizás esa partecita más visible que es la que conecta a veces con otras personas. Pero bueno, nada, eh, podríamos empezar por ahí. Está muy bien, está muy bien. Bueno, esta partecita que no es tan pequeña, es una gran parte. eh, Algo de esa partecita yo he conocido de ustedes. Em, Quiero contar esto, que en el año, si mal no recuerdo, 1998, no me acuerdo si fue en 1997 o 98, a ver, cualquier cosa me corrige, en la ciudad de Mar del Plata. em, no sé cómo me llega la noticia, si por el diario, estoy pensando eso. Bueno, la cuestión que me llega una noticia que iban a dar un curso, no sé si decía curso. Bueno, pero lo que el puntapié fue esto, y que creo que también se llamaba así, Rock y Filosofía. El nombre del curso, supongamos, a taller. No se usaba tanto la palabra taller. Bueno, la cuestión es que yo estaba viviendo en Mar del Plata, estaba estudiando la carrera de psicología en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y por supuesto muy fanático del rock argentino, de la música en general. Y bueno, esa intuición que cuando me comentan que iban a estar dando este curso, la intuición digamos, no lo pensé y dije, voy. Quiero decir, em,
es como, lo que no pensé es de qué se tratará. Yo creo que no hizo falta. No hizo falta. Viste que después encontrás aliados que a veces no hace falta explicar, ¿no? Cuando estás en un desarrollo, después cuando los conozco y lo realizo, me di cuenta que yo venía haciendo a mi forma un trabajito de investigación y de análisis, ¿viste? Viste, ya en este caso, estudiando la carrera de psicología, también había autores que ustedes nombraban, ¿no? Por ser, me acuerdo, en primer año veíamos la obra de Nietzsche, empezamos a ver la obra de Nietzsche, y en 1992 estaba, por ahí lo recuerdan, vuelve a reflotar la figura de Jim Morrison y los Doors. La película de Coppola ayudó mucho, entonces me acuerdo de una charla en donde veíamos eso, a Nietzsche y cómo se podía enlazar con la poesía de Morrison. Bueno, dije, estoy en el lugar indicado. Ahí donde pensaba que era un pibito de 18, 19 años, que venía así unos meses de hacer el servicio militar obligatorio, fíjense el contraste, ¿no? Volviendo a un día como hoy. Entonces, bueno, uno va dándose cuenta de la libertad que uno va sintiendo cuando se conecta con los lugares que lo identifican. Esto, viste, es muy importante. Después uno va tomando conciencia de la importancia de poder generarlo esto, como de una manera más consciente, ir en busca de. El otro día hablaba con una colega que estudia la obra de Carl Jung y que a mí me interesa mucho, y uno de los conceptos es el de sincronicidad, y hay un montón de cosas que también es un concepto que usa Police, ¿no? En Synchronicity, eh, Así es. precisamente referido a este autor, ¿no? Stein estaba haciendo una terapia junguiana y demás. Pero digo, yo creo que el encuentro con ustedes tampoco fue casual, porque cuando realizo, me voy, entre otras cosas, con este libro que voy a mostrar aquí. ¿Sí? Escuela. Sí. Y además me voy con una dedicatoria, y yo estaba agrandado con esta dedicatoria, que ustedes me dio mucha ternura, que me ponen acá la dirección, ¿no? Estamos hablando de los 90, y digo, ¿no? Poner una dedicatoria ni bien lo abro el libro, y la dirección de venía a visitarnos cuando quieras, es una maravilla, ¿viste? Con el paso del tiempo uno lo va resignificando cada vez más, ¿no? Fue tan importante esto del 98 que yo me vuelvo a los 2 años a la ciudad de Bahía Blanca, y 10 años después de haber hecho el curso con ustedes, me animo tomando esta influencia y pasándolo para el lado de mi formación como psicólogo, me animo a realizar un proyecto en una escuela con un motivo bastante parecido, de poder unir los textos y la historia de nuestro rock, de nuestro rock y del rock en general, en donde uno iba sintiendo que acá las cosas no había que forzarlas, ya estaban dadas. La mayoría de los autores tenían un enlace maravilloso con cuestiones de contenido que se pueden ver en la escuela, como literatura, filosofía, psicología, etcétera, etcétera. Solo había que plantearlo en un proyecto. Bueno, eso que lo hice con total pasión y convicción, si bien lo hice 10 años después de haberlo hecho con ustedes, se ve que fue un tiempo también de acomodarme aquí, ¿no? Eso después lo pensé con el tiempo, no es que el toque empecé, fue como iniciar digamos, yo ya venía haciendo una práctica, pero me dio que la profesión en el año 2000 la comienzo aquí. Fue pasando el tiempo, hice una capacitación docente, el llamado tramo pedagógico en la Universidad Nacional del Sur de 2 años, junto toda esa data y básicamente mi investigación que ya tenía de toda mi colección de discos y de revistas, de rock y libros, etcétera, etcétera, y digo, vamos con todo esto. Bueno, pasaron 15 años y aún sigo. Entonces, hay una cosa circular de verlos a ustedes que por supuesto me moviliza un montón.
También voy a decir que en el medio de de todo ese tiempo, no es que no nos vimos, nos volvimos a ver, ustedes los llamamos, yo estaba trabajando en una ONG y los llamamos a ustedes para que, bueno, ¿no? Me estaba acordando también, creo que el título de lo que venían a ofrecer era algo así como violencia en la escuela, violencia en las escuelas. Digo, seguimos con, lamentablemente, había que hablar de estas cosas, ¿viste? En realidad lo lamentable no es hablar de estas cosas, sino que suceda. Por supuesto que lo mejor es poder hablar. Y me acuerdo que fue, no sé si ustedes tomaron conciencia, pero yo les voy a decir que lo que sucedió, tomaron conciencia porque ustedes son de otra ciudad, están en Rosario, estaban en Rosario, eh, ahora se encuentran en España, ¿verdad? Claro, Sí. sí, sí. Pero digamos, es como llenaron el teatro. Y eso es un montón. Llenaron el teatro más importante que tiene la ciudad, que es el Teatro Municipal. ¿Viste? Y después fue en Colón 80, que es la sala de la Universidad Nacional del Sur, que también estaba llena. Y de allí me llevo este libro, ¿sí? Y yo siento que ambos libros son atemporales. Bueno, eso. Em, la verdad que, bueno, los quiero escuchar a ustedes a ver cómo fueron vivenciando todo esto con el paso del tiempo. Yo siento que hay mucho para hablar, y vamos a tratar de eso, de ordenarnos y a ver y a la vez de desordenarnos. ¿Quieren que hablemos de las cuestiones pedagógicas? ¿Qué quieren contarme? ¿Por qué están, por ejemplo, en España ustedes? Uy, es una historia eh, yo te diría, cuestiones rizomáticas para explicarlo. Fíjate vos, ¿no? Tanto que mencionamos Mar del Plata, Fernando, y ese lugar que para mí fue muy significativo y que ahora, yo no sé si es que la distancia y el paso del tiempo hace que uno distorsione, ¿no? Pero mis recuerdos se agigantan, ¿no? Y ocupan mucho espacio y desatan muchas emociones, la mayoría muy buenas, muy lindas, ¿no? Y de mucho recuerdo y quizás, bueno, bastante de nostalgia y de melancolía por gente que yo quise y ya no está. Pero lo de la decisión de irnos, y menciono a Mar del Plata porque durante mucho tiempo con Alicia, cuando digo mucho tiempo, hay que considerar que nosotros estamos juntos desde hace casi 50 años. Y cuando éramos muy jóvenes y recién empezábamos a trabajar, la fantasía era, bueno, cuando nos retiremos, cuando nos jubilemos, nos vamos a vivir a Mar del Plata. Eh, el tiempo pasó, sucedieron cosas que nos llevaron a pensar que cuando nos jubilamos de una parte de nuestras actividades, que fue fundamentalmente la docencia universitaria, en mi caso la dirección de profesorado, en el caso de Alicia la supervisión en el Ministerio de Educación de Santa Fe. La idea también era irnos y retirarnos a algún lugar lindo, que nos gustara, y hubo dos cosas que nos precipitaron en esa decisión. Una fue el cansancio y el hartazgo por ver que nuestra querida ciudad de Rosario, desde más o menos el 2009 a esta parte, se había convertido en lo que digo yo, la capital nacional de la inseguridad, con un promedio de asesinatos anual espantoso, casi un asesinato por día. Y sumado a ello,
que no es poca cosa. Todo esto que cuento lo hablo por mí, ¿no? Que Alicia diga lo suyo. No es que la estoy autorizando, digo que no estoy cubriendo la totalidad del fenómeno. Nuestro hijo, nuestro único hijo, había decidido, estoy hablando ya de, bueno, lo había decidido en el 2020. Él en ese momento hace una maestría en la London School of Economics justamente en Londres, interrumpe su estancia, por supuesto la pandemia, eh, y ya para el 2022 había decidido, había sido elegido por la Escuela Superior de Pisa para hacer su doctorado en Derecho, y eso le iba a demandar de mínima unos 3 años de vivir en Europa. Bueno, eso nos terminó de decidir por venir a vivir a Europa y buscar el mejor lugar que pudiéramos. Fíjate en los detalles que por ahí pueden parecer raros, pero yo empecé a investigar, bueno, cuál es la comunidad autónoma de España más segura, ¿no? Con menos inseguridad, y otros detalles más por el estilo. Y finalmente decidimos que el mejor lugar era irnos a vivir al Principado de Asturias, que es en realidad donde vivimos. En este momento estamos por un periodo de no demasiados meses, justamente porque la estancia internacional de nuestro hijo, que habitualmente es en Italia, en este momento es acá en la ciudad de Alicante, en la Comunidad Valenciana. Y bueno, esos son los dos motivos principales de mi parte, Fernando. Y elegimos una ciudad que tiene mar. Entonces, es un lugar que permanentemente nos recuerda a la Mar del Plata que nosotros conocimos y vivimos de jóvenes, porque bueno, luego también se puso difícil y dificultosa para muchas cosas, pero era, bueno, esto que decía Ernesto, sí, los veranos, además yo tenía parientes, familia en Mar del Plata, así que después amigos y demás, era una red de un lugar amigable donde siempre había cosas para hacer de la cultura y demás. Y el curso ese en Villa Victoria, la verdad que era muy abierto. Yo no me acuerdo si estaba Aprile en ese momento de intendente. Estaba Elio Aprile. Sí. Y yo había ido a Mar del Plata por otra actividad, no sé, en el mes de septiembre, y me reuní con el director de Cultura, del ente de Cultura de Mar del Plata, y le mostré el libro, y le dije, tenemos este libro, y podríamos dar un curso. Nos conectó con el director de Villa Victoria, que en ese momento era Ricardo Maliandi, con quien nos conocíamos de nombre, no personalmente, porque bueno, Ricardo, quien no lo iba a conocer, un filósofo de nota verdaderamente, miembro de número de la academia y demás, así que, pero nos conocíamos de decir, bueno, es el presidente de la Asociación de Investigaciones Éticas, nosotros estábamos en la sede regional Santa Fe, pero no habíamos hablado nunca personalmente. Bueno, recibió el proyecto, le dio curso, y nada, y dimos el curso que después lo repetimos en otros veranos, pero a nosotros nos asombró, fin de enero era, días magníficos de sol y gente que a la mañana quisiera estar en un curso de rock y filosofía en vez de estar en la playa. Realmente, y además, cuando pienso en el tiempo, a veces las cosas tecnológicas son las que te muestran cuánto tiempo ha pasado, porque uno siempre se siente joven cuando se mira al espejo y dice, soy aquella de los 90, ¿no? Nosotros fuimos, ¿cómo era el aparato que teníamos con los CDs? Teníamos un portátil, teníamos un reproductor. Una compactera. Un reproductor, sí, es verdad. Y las plataformas.
y habíamos acarreado en el auto desde Rosario todos los CD que pensábamos que se podían llegar a utilizar y no sé qué otras cosas había hecho Ernesto. Y yo, para algunas actividades, había llevado la máquina de escribir portátil. O sea, es como que todo era artesanal, ¿no? Hoy tenemos otras posibilidades que también deben ser exploradas, ¿no? Pero ese curso fue muy especial, la diversidad de personas fue extraordinaria porque había gente muy joven como vos y había gente muy grande también. Y nada, todo fue escuchar a todo lo que daba en Villa Victoria rock. Después nos enteramos que a ella le gustaban los Beatles y qué sé yo, o sea, no estábamos tan lejos en ese ámbito con la música que le hubiera gustado a lo mejor a Victoria Ocampo. Nada, fueron por eso, hay algunos lugares que tienen un significado muy especial, que son hitos, ¿no? en la construcción. Tal cual, tal cual. ¿Cómo está la actualidad de cada uno de ustedes respecto de, quiero decir, todo esto forma parte de un recuerdo o forma parte también de su vida cotidiana aún, esto de, tanto desde lo laboral como de lo personal? Digo, ¿cómo pensamos hoy la filosofía y el rock? Ya sé que es súper amplia la pregunta, pero ¿cómo los atraviesa hoy? Mira, te digo dos cosas. Una, esto, que es de reciente publicación y que A ver, mostralo bien porque tapaste el título. me gustaría hacértelo llegar, nos gustaría hacértelo llegar. Es Me de enero, encantaría. De ¿Eso es febrero. de qué año es? Ahora, de febrero de este año, Fernando. Ah, Y para nosotros también tuvo un significado muy especial porque volvimos a la editorial Homo eh, sapiens, si mal de no rock recuerdo. eh, casi 30 años después, de 1997, después de haber tenido serias diferencias yo con el editor y de habernos peleado mal, y bueno, nos reencontramos y salió la idea de este libro. Te cuento, yo me retiré efectivamente de la actividad académica y pedagógica, no así de la actividad periodística, que la ejerzo desde hace casi 40 años, fundamentalmente en Rosario, sus inicios, pero bueno, en la actualidad yo tengo una columna de opinión semanal desde hace casi una década en Norte Bonaerense, que es un portal de noticias donde yo publico con absoluta libertad mi opinión sobre distintos objetos culturales, fundamentalmente sobre rock, cine, teatro y filosofía. Tengo una columna semanal en radio, en CNN, en un programa que conduce mi hijo Garrett, que se llama La Inquietud, donde también tengo absoluta libertad para decir lo que me parece. Y sigo conduciendo mi podcast, que se llama Filo Rock, que ya tiene más de 100 episodios subidos sobre rock y filosofía. Eh, y con un detalle que yo contaba el otro día en una de las presentaciones del libro, en la que hicimos en Rosario, y que es la siguiente: yo trabajo y hago mi aporte y aparezco también como invitado o como entrevistado, sea en la conducción, sea como columnista, exclusivamente con gente que aprecio, con gente que reconozco, con gente que valoro. El otro día decía yo, ¿no? Porque no. Hay gente a la que le digo que no, o ni le respondo, y que esto no sé si está bien manejarme de esta manera. Es de la manera en que me manejo yo. Quiero
quiero comodidad, quiero naturalidad en el vínculo, quiero de mi parte reconocer al otro, y eso es lo que me pasa, Fernando. Sigo en esto de desarrollar la idea de objetos culturales y de la filosofía a través del rock. Así que sigo plenamente vigente y sigo investigando la novedad y sigo pensando en la reelaboración de lo anterior y si en esto se puede o se debe resignificar y qué apareció y qué me perdí. Ahora, bueno, Alicia, que es la que me tolera habitualmente, desde hace un año que descubrí una banda y una cantante que me fascina, que es, la banda es Eruca Sativa y la cantante es una santafesina, Lula Bertoldi, que bueno, vivo maravillado escuchando. Y fíjate vos, con este agregado, porque me parece que es el enfoque que uno debiera hacer, y por lo menos el enfoque que hago yo no escucho o valoro o mensuro o elogio a aquel o aquella que coincide con lo que yo pienso en general respecto de determinadas cuestiones, sea político, sea filosófico, sea lo que sea. A ver, hay gente con la que yo directamente no coincido con algunos detalles o con algunas expresiones o con algunas definiciones. Eh, Cito por caso, Fito Páez, el Indio Solari, Roger Waters. Sin embargo, no puedo dejar de seguirme admirando de esos grandes autores, ¿no? Y que yo piense diferente, a mí no me va a privar nunca de disfrutar esas grandes obras de arte. Y bueno, esa es mi actualidad, Fernando. Bien. Y Ernesto se dio rápidamente cuenta, cuando yo me jubilé en el 2018 del Ministerio de Educación en Santa Fe, de la supervisión en la que estuve más de 12 años y de mis cátedras, ¿no? Y continué con la universidad, en ese momento estaba en una universidad privada, en el profesorado universitario, y que continué, seguimos hasta después de la pandemia, debo haber dejado en el 2023 allí. Y a la vez, con una organización de Buenos Aires que terciariza capacitaciones docentes para universidades. Primero lo tuvimos con una universidad con la que yo también había trabajado y había sido directora regional de la Facultad de Educación, y luego tenemos el acuerdo con otras dos instituciones y tenemos fundamentalmente diplomaturas para formación docente. También ha habido algunas experiencias de formación técnica y profesional. Y bueno, yo tengo la dirección académica y además la tutoría siempre de alguna comisión, porque me gusta saber qué es lo que pasa en el territorio, en el campus, de primera mano. Y además, bueno, cuando nos estábamos pensando en venir para España, justo veo, lo había visto el año anterior y no llegué a tiempo, un doctorado en género y diversidad. Yo tengo una maestría hecha en género y entonces escribo, me contacto y demás y nada, las formalidades son como son, o sea, se cerró el plazo y te dan muy simpáticos, pero no te lo abren. Y bueno, preparé todo y al año siguiente entré y la universidad es la Universidad de Oviedo. Así que luego se dio toda la conjunción de ir a vivir en Asturias, o sea, la combinación fue como esto que vos decís, ¿es casualidad? Puede ser que sea casualidad porque en el momento en que yo encuentro esta oferta de doctorado, no teníamos tan en claro la posibilidad de irnos. Es más, la elegí entre otras cosas porque tenían una posibilidad híbrida
de algunas cosas que se podían cursar a distancia, algunas instancias presenciales y demás. Y bueno, nada, y sigo con muchas actividades de consultoría y demás. O sea, él rápidamente me dijo un día, ¿vos te jubilaste o cambiaste de trabajo? Y le dije, yo me jubilé del ministerio. O sea, sigo en esto y además porque es bueno y es malo, ¿no? Siempre lo digo. Que uno sienta una gran pasión por lo que hace es muy bueno porque tu trabajo se transforma en algo que no te pesa, por más que haya obstáculos, dificultades, o sea, no es que es Disneylandia o es el país de las maravillas, no, los problemas los tenés que resolver, las fechas, los vencimientos, todo, o sea, todo lo que se te ocurra, desde nada, desde dirigir algo, los alumnos, los tutores, todo, la evaluación, de enseñarle a la gente cómo tiene que presentar y armar los módulos cuando se buscan nuevos autores y demás. Pero al mismo tiempo es que también tenés que limitar tu tiempo de trabajo porque te entretiene tanto que te podés pasar todo el día trabajando y tenés que buscar otros focos de entretenimiento que no tengan que ver directamente con lo que haces profesionalmente, porque si no también hay un agotamiento y hay un agotamiento del crecimiento de posibilidades, ¿no? Siempre estar buscando algo diverso. A veces el tema del rock se convierte en eso, en algo diverso, aunque se conecte con la filosofía y se conecte con la educación y se conecte con todo lo demás, es como... yo lo digo siempre con Ernesto, a mí me gusta mucho una idea de Humberto Eco que es que la música sea objeto de audición consciente. Es decir, puedo tenerla de fondo cuando cocino o cuando estoy haciendo alguna cosa y necesito a lo mejor algún nivel de aislamiento y me pongo música y en principio que no entienda demasiado lo que dicen, sino también te distraes. Pero no, sentarte y ver un video o sentarte y escuchar una canción, sentarte y hacer de ese momento un momento de goce estético, así como cuando vas al cine y no podés estar mirando el celular y contestando o hablando permanentemente con el de al lado o comiendo pochoclo, pororó y haciendo un ruido espantoso. No, un momento en el que vos suspendés todo lo que sucede alrededor tuyo y solo escuchás, disfrutás, asociás, pensás, pero fundamentalmente un momento de goce estético, ¿no? De recuperar el sentido de lo que es una producción estética, si querés, una obra de arte. Creo que en ese sentido uno debe nutrirse de todo lo extraeducativo, de todo lo que es las formalidades de la vida cotidiana que tenemos que transitar en pos de sobrevivir o simplemente sentir que tiene algún sentido lo que haces con tu vida, ¿no? Una maravilla. Y aparte, cuando uno se pone a investigar, ya sea de manera consciente o lo que seguramente uno venía haciendo sin darse cuenta de toda la información que iba adquiriendo en cuanto al contenido de letras de canciones, bueno, hay muchas de esas letras que se han dedicado a hablar de estos temas, ¿no? A ver a cómo sobrellevar las cosas de la vida, ni más ni menos, ¿no? ¿Viste? Con esto que hemos vivido, yo les contaba en Bahía Blanca, lamentablemente hace 2 semanas, que fue una inundación, y empieza a circular, alguien había hablado de la canción de Morris de Nada Sirve, cómo se va resignificando, y digo, bueno, eso, nos vienen a, a dar una ayuda de acompañamiento terapéutico a las canciones. No es ninguna joda, ¿no? Por eso cuando yo
decido presentar este proyecto, no dudé en pensar, yo ya llevaba unos años como psicólogo trabajando, y no dudé en pensar la idea de que, che, esto es algo terapéutico, al menos para mí, y seguramente puedo hacer que lo sea para los demás, ¿viste? Como dar como herramientas, porque material había un montón, historia había un montón, y sabía que la historia se iba a seguir escribiendo, como la siguen escribiendo ustedes, ¿no? Yo pensaba en 2 o 3 canciones, Fernando. Una que fue la que marca después del desastre del atentado reciente en la Maratón de Boston, que, bueno, de ahí son oriundos los de Aerosmith, y que Steven Tyler reflota, ¿eh? Reactualiza, y que es una canción que yo creo que es el máximo himno mundial a la resiliencia, y que se llama Dream On. Que tal vez la conozcas, y si no, va a ser un lindo ejercicio escucharla. Y otra en la que pensaba, aunque ya es más individualista, este tema de la resiliencia, eh, la de Lito Nevia, esa que dice: yo no permito que me impidan seguir, que me parece que es una descripción acabada de cómo poner fuerza de voluntad para enfrentar los obstáculos, los escollos, las prohibiciones, las restricciones, los problemas, ¿no? Como dice Vito en esa canción, ¿no? Yo no permito que me impidan seguir, y dice, y a lo mejor de esta salimos, y a lo mejor de esta se sale, y seguro que se va a salir. Me refiero a Bahía Blanca, ¿no? Sí, y aparte lo que uno también iba descubriendo con estos autores es que se hacía todo más creíble porque ellos habían atravesado esas situaciones. No era una cosa artificial, eran tipos, viste, que tuvieron que luchar un montón. Hoy que decías vos, de las discusiones que habéis tenido con la editorial, enseguida se me vino la imagen del flaco ya en el primer disco de Almendra, insistiendo para que la tapa sea el dibujo que le había hecho, viste. Entonces, eso también nos deja como un mensaje. Bueno, yo quiero que sea así porque estoy convencido, ¿viste? Pero no por la mera discusión, sino porque vos estás convencido de un mensaje que querés dar. Y siempre hubo, fíjense, ¿no? Para nuestras profesiones y para nuestras pasiones, siempre hubo resistencia, aún hoy, ¿no? Aún hoy. Aún hoy quizás la gente pregunta eh, qué es hacer terapia, qué hace un psicólogo, cada vez menos, ¿no? Porque digamos, se ha hecho mucho más cotidiano la asistencia y la ayuda terapéutica por razones obvias, creo yo, pero siempre está, viste, esta cuestión de ciertos miedos a partir del desconocimiento, y con la filosofía también pasa. A veces siento que la gente en general no sabe bien todo lo importante que es un filósofo en acción, sería, ¿no? Más allá de los textos, sino el llevar. Entonces yo encuentro en ustedes una filosofía en movimiento, ¿viste? No esta cuestión de que quede en el texto, sino de seguir resignificando las cosas. Yo siento que con mi profesión he querido hacer lo mismo y trato de hacer lo mismo, que no quedarme repitiendo algo que yo leí, sino empezar a bancarme la idea de que también puedo ser constructor de conocimiento, ¿viste? Y también puedo teorizar, y también este, puedo dar mensaje de mi propia vivencia. Si no, siento que la cosa se estanca. Hay mucho esto en nuestra profesión ¿no? De seminarios, de cursos acerca de lecturas anteriores y cómo las pienso hoy, que eso por supuesto que está bueno, pero empecemos a producir conocimiento, ¿viste? Sí, yo creo que eso que decís, a ver, a mí me gusta leer textos de los filósofos y las filósofas. Me gusta porque yo elegí esa carrera
y la elegí en ese momento sin saber demasiado qué estaba eligiendo, pero la facultad me formó para ser una buena profesora de filosofía, en todo caso, y me dijeron, las mujeres no filosofan, por empezar, no había mujeres filósofas en ese momento en la historia de la filosofía, y cuando yo pregunté en alguna clase que me animé, me dijeron, pues la filosofía son todos hombres, por eso no hay mujeres, ¿no? Y bueno, tuvo que venir el revisionismo a revalorizar y sacar a la luz que las había desde tiempos remotos. Pero que esto que me gusta a mí, que es discutir a lo mejor los 14 significados de la palabra logos y cómo lo utiliza Aristóteles en la metafísica, nos interesa a una pequeña élite que somos los que estudiamos la carrera. Ahora, si yo voy a pensar en la función que tiene la filosofía para otros que no les interesa la filosofía como a mí, llámense estudiantes de secundario o estudiantes de la formación docente, de la formación técnica, de la universidad, que tienen que tener esa asignatura porque se las pusieron porque, bueno, en los planes no puede faltar filosofía. Bueno, hay algunos lugares en el mundo donde la están quitando de la secundaria, pretenden quitarla de todos lados. Creo que es porque en el fondo saben que la filosofía bien enseñada te ayuda a pensar por tu cuenta, con tu cabeza y no con la cabeza de los otros. Entonces es peligrosa. Y esa es la función, o sea, es despertar el filósofo interior que tiene el otro. Que lo tiene, aunque no vaya a escribir la Suma Teológica o no vaya a escribir los diálogos platónicos. Lo tiene porque hay una mirada del mundo que es una construcción simbólica que hace a partir de las experiencias y demás, y que esa mirada simbólica, lo que quizás a diferencia de los filósofos diplomados, no la tiene sistematizada, porque la tiene como sustrato de sus decisiones, la tiene como sustrato de su acción. Entonces, es ayudar a un proceso de reflexión que es justamente tomar conciencia de lo que yo pienso sobre la realidad, sobre los distintos aspectos de la realidad. Esto que Ernesto decía de yo no me junto con gente que no me cae bien a esta altura de la vida, yo no soy tan taxativa porque no sé si me pueden llegar a caer bien, o sea, estoy más abierta a qué es lo que pase, pero sí sé que yo a esta altura de mi vida, y lo he ido aprendiendo con el paso de los años, no quiero hacer cosas que esté obligada por ningún motivo. O sea, lo que me puede condicionar es mi compromiso, mi palabra dada, y que cuando le he dado he hecho una reflexión y me he planteado que esto quiero hacerlo y entonces acepto los condicionantes que tiene ese sí quiero, temporales además, porque los tenemos que revisar, no pueden ser de aquí para toda la vida, y no estar en lugares donde no quiero estar y no hacer cosas que no quiero hacer, porque el tiempo es valiosísimo, lo decimos, pero vivimos como si fuéramos a ser eternos y tuviéramos todo el tiempo del mundo, y no lo tenemos. Y esa es lo de la existencia inauténtica de un Heidegger, ¿no? El dejarnos llevar por el todos hacen, todos dicen, todo, la masa, la cosa anónima que nos sumerge en no poder contactar con nosotros mismos. Entonces, si la filosofía es reproducir actores, y eso a lo mejor le interesa a un grupito, y yo quiero saber qué dice fulano en tal libro, o fulana en tal libro y en tal, pero el sentido último es este de despertar, de ser el noble tábano de Atenas. Es ese el sentido. Y también ser mi propia octábano en Atenas, en mi propia Atenas, no solamente con los otros. Es decir, cuestionar también mis propias creencias, mi propia visión del mundo, hasta estar segura de que esos son los principios que valen y no otros. Yo quiero unir este tema, Fernando, Alicia, me parece propicio con la fecha especial de hoy. Nosotros, ambos, Fernando,
empezamos a estudiar filosofía en la Universidad Nacional de Rosario en 1979. Era un periodo muy pesado, muy denso, y estudiar filosofía era un riesgo grande. Mm. Eh, eh, y nosotros ahí tuvimos una experiencia directa respecto de que pensar, como decía Alicia, o era peligroso o directamente estaba prohibido. Y eso fue, yo creo, lo que nos formó y en mi caso particular me forjó en la idea de que yo debía mostrar caminos, pero que lo que debía impulsar era que cada uno sacara sus propias conclusiones y llegara a sus propios posicionamientos. Yo no, así como nunca quise que lo hicieran conmigo, yo nunca he querido bajar línea de ningún tipo y tratar de mostrar el panorama más amplio posible. ¿eh? Y por eso, bueno, yo ahora me pongo a pensar, ¿no? Yo tengo un podio muy personal, muy subjetivo, con una trilogía de autores del rock nacional, que son mis favoritos y lo máximo para mí, lo insuperable, que son Charly García, Luis Alberto Spinetta y Ricardo Soule, cada uno por diferentes motivos, ¿no? Quizás Ricardo sea el menos dedicado a la temática política. Pero Charlie, yo creo que fue desde la metáfora, la auténtica resistencia cultural e ideológica en los años de plomo del proceso, y Luis Alberto desde su ubicación de filósofo místico del rock, también alguien que fue esclareciendo con, bueno, obras maravillosas como y muy tremendas, ¿no? Como Maribel se durmió, ¿no? Que es donde empieza a hablar, yo diría que ya no tanto desde la metáfora, y sí de los vuelos de la muerte, y García anticipándose con eso de que los dinosaurios van a desaparecer, y yo creo que desaparecieron afortunadamente, ¿no? Tenemos una democracia muy fuerte. Por ahí, por honestidad intelectual, yo debo decir que sí, yo filosóficamente soy anarquista, y eso me lleva a, a una desconfianza extrema por cualquier político, independientemente de su expresión, sea radical, socialista, peronista, macrista si cabe, mileísta si cabe. Eh, y yo creo que es una democracia que está fuerte y definitivamente superado este riesgo, esta fantasía, esta paranoia que tuvimos nosotros, los más viejos, en los comienzos de esta democracia. No por nada tuvimos dos azonadas militares, no por nada. A mí me cuesta olvidarme de Saineldín o de Aldo Rico. Yo recuerdo porque estaba en Santa Fe, en Rosario, y el gobernador que teníamos, que era José María Bernet, se constituyó en ese momento como comandante del segundo cuerpo del ejército en apoyo de la democracia. O sea, se vivieron cosas terribles. Eh, ya no va a pasar más eso, Fernando. Esa es mi convicción. Mm. Estaba, a ver, quiero que me cuenten esto que les iba a preguntar. Sí, Em, ¿Ustedes cómo funcionan, además de los 50 años que llevan juntos, cómo funcionan laburando juntos? Por ejemplo, estos dos libros que yo tengo están escritos en conjunto. ¿Qué sí. pueden contar de cómo es ese laburo? Quiero decir, lo que pueden contar, lo que quieran contar. Quiero decir, a nivel a nivel la producción del material, digo, ¿cómo fueron
le fue sencillo, le fue natural, se nutren el uno al otro, que me da la impresión que sí, porque eso es muy interesante, ¿no? No es muy común escribir un libro en conjunto, ¿no? ¿Viste? Es todo un tema. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes? Bueno, voy a contar, sin contar la parte que iría para los programas de chisme del espectáculo, que es aunque esa seguramente sería la más entretenida. En general, cuando armamos la idea, hacemos como un torbellino de ideas, cada uno trae sus ideas acerca de cómo tendría que ser el índice del libro. Por ejemplo, con este último, que además hace bastante que no escribíamos juntos, porque sí, vos escribiste por tu lado y yo escribí como los grupos, viste, que a veces se separan. Nuestros libros solistas. Nuestros libros solistas. A mí me llamó el editor justo cuando nosotros estábamos armando las valijas para venirnos para España ya a quedarnos, porque habíamos estado yendo y viniendo, pero ya... Y entonces me dice, y el libro de Rocky Escuela quedó un poco, dice, viejo, pero todavía la gente lo sigue pidiendo y habría que hacer uno nuevo. ¿Vos? Dije yo. Y dice, lo retocan un poquito y hacemos una versión, una reedición. Bueno, le digo, yo le cuento a Ernesto y después te digo qué es lo que hacemos, porque la idea de una reedición después de casi 30 años a ninguno de los dos nos parecía. De hecho, tenía él material por su lado y yo tenía material por mi lado, porque pensábamos en 2 libros. Que cada uno le interesaba. A mí la parte más de didáctica es la parte más de rock. Y entonces nos sentamos y empezamos a delinear, tomamos el pariente el antiguo de rock y filosofía y educación, que es Rock y Escuela, y empezamos a mirarlo de nuevo a ver qué habíamos escrito en ese momento. Y claro, de rock le faltaba muchísimo, me decía Ernesto. Esto le falta y aparte lo diseñaría distinto y demás. Entonces, y yo le dije, y las cosas que pusimos y de lo pedagógico, si bien algunas siguen vigentes, hay otras que hoy son más novedosas. Y entonces empezamos a armar el índice. Y después le hicimos caso al editor, tomamos alguna idea de la que estaba para no volver a tener otra discusión, pero después título, porque no quedaba casi nada, quedaba el parentesco. Y entonces, en esa división digamos, en esa estructura de capítulos, cada uno eligió qué cosas quería en ese capítulo escribir, hacerse cargo de la escritura. Pero sí, luego, los dos leemos todo y los dos corregimos lo propio y lo del otro, que es el momento álgido de la escritura en conjunto, donde vos le decís, a mí me parece que esto está de más, a mí no me parece que esté de más, y ahí empiezan las argumentaciones que van subiendo así de tono hasta el punto en el que decimos, bueno, dejémoslo madurar, lo vemos mañana y volvemos sobre el tema. En general hemos escrito por separado, es decir, el momento de la escritura en general ha sido individual, hay momentos, fragmentos que a lo mejor a ninguno de los dos le convencía cómo estaba de uno o del otro, y entonces nos sentamos y tipeamos juntos. Pero es muy raro que escribamos tipeando juntos. Esto lo hicimos en un solo libro, que en realidad éramos 3 autores, que fue Filosofía apta para todo público, donde trabajamos sobre la filosofía para chicos. Y era porque, bueno, la persona la que invitamos a trabajar le gustaba, que Eve, nuestra amiga Eve, le gustaba la idea de la escritura así en simultáneo, en sincrónico.
pero tenía sus ribetes. Ernesto era el que tecleaba en general, porque era el que podía traducir más rápido y mejor las ideas, y luego metíamos mano todo en el teclado, así se nos borró algún capítulo, gran parte de un capítulo. Digamos que no era muy práctico. Fue divertido para nosotros, fue un libro divertido. Nuestro hijo era pequeño y como era filosofía para chicos y no teníamos otro chico porque los nietos de Eve en ese momento no los teníamos a mano. Garrett a veces venía a las sesiones de escritura y entonces lo llamábamos y le pedíamos, a ver, ensayábamos con él las fichas a ver si andaban. Tal es así que cuando salió el libro dijo, pero no está mi nombre, y a mí me usaron, y yo quiero los derechos de autor, y anduvo peleando, tenía 8 años, anduvo peleando por los derechos de autor durante bastante tiempo. Y bueno, pero los demás en general los repartimos, y luego sí, la corrección, los dos tenemos libertad para corregir, no para cambiarlo, es decir, siempre buscamos el consenso, y salvo algunas partes en especial que a lo mejor nos costaron más, hay bastante consenso de sí, esto no debe estar así, o esto no quedó claro. Y Ernesto escribe muy, muy bien, así que a mí me corrige todo, las comas, los puntos. Tu pregunta, Fernando, me hizo recordar una experiencia con Alicia en esto de la escritura en conjunto, en simultáneo, presencialmente, ambos, que no es justamente un libro de texto, pero que fue el guión original de mi ópera prima en cine, y que si bien yo soy el autor de todo el argumento, ella, Alicia, colaboró mucho en varias de las escenas que son justamente las que tienen que ver con lo psicológico y lo terapéutico, desde su perspectiva. Y que yo fui muy abierto y muy receptivo con sus aportes. La película que todavía está inédita, fíjate vos, la filmamos entre el año 2009 y 2011, 2012, eh, se llama Confesiones de un Rocker. Y el protagonista era yo. ¿Y por qué no está terminada? Y, es un grave problema familiar que tenemos, porque el editor iba a ser mi hijo. Y un día dijo, no, yo no me voy a ocupar. Y ahí quedó. Bueno, la podría haber hecho vital, yo, eso, ¿viste? No. Hoy día no hay ningún problema. Es más, las herramientas están y lo podría hacer yo mismo, por más viejito que sea, yo estoy con posibilidades cognitivas como para hacerlo, pero bueno, ahí quedó. Pero Ya podría pasarse al formato serie, siguiendo una cosa más actual. Podría ser un episodio de una serie, a lo mejor, más que película. Entonces eso queda como parte de episodios. Digo, para que se siga haciendo, ¿no? Porque también, ¿no? Se va actualizando. ¿Por dónde? A ver, también es muy amplia la pregunta, pero por dónde pasan hoy sus inquietudes filosóficas? rock. Bueno, A ver, yo tengo un autor que ya Alicia lo mencionó y que es mi referente, mi ídolo, si cabe decirle ídolo. Es más, cuando hace poquito, en el mes de agosto, tuvimos la oportunidad de ir a Milano, y ya lo habíamos hecho con Alicia de ir a Bolonia. En Bolonia pedimos autorización a la gente de la Universidad de Bolonia porque queríamos ir, entrar y grabar en el mismo salón donde había comenzado a impartir sus clases un joven, Humberto Eco, y para mí fue una emoción muy fuerte,
muy fuerte. Y lo mismo cuando vimos su casa, que es la que él eligió morir en Milano, y que es donde a él finalmente se lo reconoce en el diario, cuando dice, murió el hombre que lo sabía todo, y Umberto Eco es en donde yo sigo abrevando, Fernando. Sí, en eso tenemos una coincidencia. Tuvimos una profesora en la universidad que salía de la norma de lo que eran los profesores en ese momento, y con ella conocimos Humberto Eco y conocimos muchos filósofos que no eran los de la línea oficial o de la bajada oficial, y además nos hacía pensar con las categorías, no solamente conocer su obra, sino que verdaderamente hacía un trabajo de filósofa. Y yo, a ver, yo estoy con mi doctorado, con las cuestiones el tema que elegí es sobre el lenguaje inclusivo de género en la educación secundaria en Rosario, porque delimité geográficamente, porque si no me iba a tocar hacer un trabajo muy arduo a nivel aunque es cualitativo, pero lo mismo hay que tener un número de entrevistas y demás. Entonces lo limité geográficamente a Rosario, pero yo creo que los resultados pueden pensarse a lo largo y a lo ancho del país, por lo que yo veo en las diplomaturas que tenemos, como es a distancia, todo virtual, tenemos docentes de todo el país, y me permite una mirada acerca de qué es lo que está pasando en otros lados. Pero ese es un tema, y además esto que decías de una filosofía práctica, he conectado mucho con el tema de la educación emocional, de la resiliencia, de la comunicación asertiva. Es decir, he trabajado dentro de esas líneas que permiten una mirada mucho más práctica, no terapéutica, porque uno trata de que no se borren los límites, ¿no? entre una acción y la otra, porque eso es peligroso, sobre todo para quienes en la docencia muchas veces, no teniendo herramientas, se ponen en un lugar que a veces, diría yo, termina rotulando en vez de abrir a las posibilidades del otro. Pero sí, si querés, lo que es la consultoría filosófica, lo que es este tema de una filosofía mucho más para la acción, y dentro de esa acción la que tiene que ver con lo antropológico, en todo caso, más que otras ramas que a lo mejor están más separadas de la vida cotidiana. Y eso, incluso con lo que es el coaching educativo, cuestiones que abren y dan herramientas a quienes no las tienen, para tener un poco más de sensibilidad y un poco más de empatía para el trabajo con sus estudiantes, porque creo que en ese sentido, en la docencia, es como que antes nos preocupaba mucho la creatividad, la innovación, veníamos de momentos de mucha restricción, y hoy a mí me preocupa del contacto con los docentes, la sensibilidad que tienen que tener para las diferencias que antes las ponían en una cajita y decíamos, vaya a la educación especial, y se tienen que terminar dando cuenta de que todos somos especiales en algún sentido, y de que esas diferencias deben ser atendidas, porque si no, lo que hacemos es arrollar con las singularidades de una manera que es terriblemente dañino. Es decir, que uno, no sé si le brinde muchas cosas, pero por lo menos no le quite cosas de las posibilidades. Esto de muchas veces, estos no sirven, no van a poder, no van a llegar, no les voy a dar. Hay mucha baja expectativa, que creo que tiene que ver con un sistema que al docente lo tiene en un estado de malestar muy grande, y que le impide
le impide hacer sus propios procesos, porque bueno, están en la misma realidad compleja que sus estudiantes y eso no es sencillo de sobrellevar. Y a veces tenés equipos directivos que también dejan mucho que desear en cuanto a que no logran fortalecer a sus equipos y dialogar con los sistemas, con los ministerios para decir, dejen de pedir tantas planillitas y una hoy, otra mañana y otra, discutamos sobre lo realmente importante. Yo se los decía una vez en la sala de supervisión, me había peleado con el director provincial, que pues me dijeron, ¿qué hiciste? ¿No? Porque estaban discutiendo por una agendita virtual que teníamos que llevar los supervisores. Y yo le dije, a ver, ¿dónde firmo que yo cumplo 6 horas diarias y ya está? Que yo me levanto y mi teléfono se abre a las 7 de la mañana y se cierra a las 11 y pico de la noche, porque yo tengo institutos que trabajan mañana, tarde y noche, y antes de que se incendie prefiero que me llamen mientras estoy haciendo el arroz. Y se había suicidado un chico en una escuela en Venado Tuerto, dentro de la escuela. O sea, una escuela agrotécnica que tenían mucho campo, mucha cosa, o sea, una escuela de gestión privada con todos los recursos que se te puedas imaginar, los tenían porque tenían tambo, esto, o sea, llevaban todo lo que tenían de agrotécnico a la práctica. Y el chico eligió un lugar alejado y se suicidó en la escuela. Y siguieron dando clases hasta que el juez ordenó que tenían que suspender las actividades, aunque no hubiera sido en las aulas. Entonces les dije ese día, ven, ustedes están discutiendo pavadas, y esto es lo que tenemos que discutir. Digo, y yo no soy del nivel, yo soy de superior, yo tengo los profesorados, la tecnicatura, pero eso tenemos que discutir, las cosas importantes. La escuela quiso seguir como si tal, le digo, cuando tenían un pibe adentro que se les suicidó, digo, tenemos mucho por hacer, porque hay muchos que no tienen nada y la única oportunidad que van a tener de tener alguna opción es la escuela, todavía. Entonces, si como docentes no podemos tener una mirada integral, estamos mal. ¿Estos sienten que este mensaje maravilloso y que comparto que ustedes están hablando, sienten que lo pueden realizar? ¿Hay una recepción de estas convicciones de ustedes? ¿Cómo ha sido, creen ustedes, el resultado? Sí, a ver, mira, yo estoy desde 2017 trabajando en educación a distancia, y si bien vos podés pensar que es muy fría y muy distante y no tenemos sincrónicos, así que no hay esta posibilidad, lo probamos en su momento y era muy disuasivo, la gente lo vivía como limitante, pero los proyectos son siempre muy aplicados, y en estas cuestiones donde trabajamos esta educación emocional o trabajamos resiliencia y demás, hay una mirada hacia sí mismos y un descubrimiento muchas veces de, yo me estaba equivocando, o sea, ¿cómo puedo remediar esto, no? Y también me ha pasado verlo en quienes hacían el profesorado universitario, de decir, estaba resolviendo un crucigrama en clase. Estaba resolviendo un crucigrama en clase, sí, pero yo doy química. ¿Qué importa? Un crucigrama, en vez de estar con un videojuego o con el celular haciendo cualquier cosa, estaba con un crucigrama o estaba leyendo un libro. Le digo, ¿y qué libro leía? ¿Qué sé yo qué libro leía? No, pero le digo, eso es lo importante. ¿Qué libro leía? Leía un libro, un alumno de secundaria leyendo un libro, pero lo pongo de ejemplo. No, si es un vago que no hace nada, no, ¿cómo? Leía un libro, quiere decir que la aburrida era vos. No, Y bueno, no. pero viste, hoy que hablabas de esta década del 70, que los encuentro a ustedes empezando esta carrera, venimos de un inconsciente colectivo, tomando otro de los conceptos de Carl Jung, en donde es bastante represivo la forma de la enseñanza, ¿no? Con un docente con una actitud censuradora y que también ha sido víctima de esa censura. Entonces, viste,
bueno, la idea es empezar a, a cortar esto, ¿viste? Sí. Empezar a detenerlo y bueno, con personas como ustedes y teniendo en cuenta la filosofía, ustedes no sé si se dan cuenta que nombran conceptos que, por ejemplo, ayer en charla con la colega, digamos, también hablamos de resiliencia, digo, la filosofía, em, siempre nos decían a nosotros, ¿no? En la carrera, la madre de la psicología es la filosofía. Bueno, claro que sí, claro que sí. Y yo, mm, noto una gran diferencia entre los terapeutas que han leído filosofía y los que no. Los terapeutas que le dan bola a la filosofía y los que no. Digo esto porque uno no puede decir, y pasa que yo no tuve en la... Y bueno, pero buscala. Porque más allá de que ustedes quizás sepan que hay una de las escuelas de psicología llamada humanístico-existencial y que claramente responde y todos sus autores de referencia son filósofos, ¿no? Y ahí tanto europeos como norteamericanos, pero ayer veía una entrevista a Carl Jung y le pregunta al periodista sobre su distanciamiento con Freud y él dice, y mira, yo en este momento estoy leyendo a Kant, no creo que Freud sepa quién es. Mirá cómo el tipo lo resume. Quiero decir, lo que hace Jung es introducir la filosofía a sus estudios de psiquiatría que él tenía, y eso hace que el tipo, la obra que desarrolla está inspirada totalmente por cuestiones que para mí fueron producto de esta apertura que el tipo tiene. Ahí mete la historia, la mitología, pero nuestra mirada como psicólogos, atravesada por la filosofía, ¿viste? Es fundamental, fundamental. Para pensar nuestra práctica hace falta la filosofía. Yo creo que a ver, como docentes, nosotros permanentemente tenemos que revisar desde dónde consideramos que educamos, que es más o menos lo mismo, es esto de, a ver, hay modelos a los que no suscribo porque creo que si bien han sido efectivos, no han sido lo efectivos que podrían ser otros. Suponete, el conductismo, la escuela tradicional, ¿tuvo éxito en algún momento? Sí, claro que lo tuvo. Nosotros nuestra generación, somos hijos de ese modelo. Ahora, hay otras posibilidades. ¿Qué pasa en el encuentro con el otro? Porque se supone que a mí me toca un rol de guía, pero yo puedo guiar realmente. Puedo guiar sin cuestionarme desde dónde, cómo, para qué y de qué manera, y cuánto es lícito de lo que yo le imponga al otro, porque sí, algunas imposiciones, si yo voy a ser el guía, voy a tener que poner, porque algún límite relacional y algún acuerdo relacional vamos a tener que establecer y hay un programa, hay un plan de estudio, hay un diseño curricular, hay niveles de restricción, pero dentro de esos niveles de restricción, ¿cuánta más libertad voy a dar o no? ¿Para qué? ¿De qué manera? El otro se la va a tener que ganar esa libertad también, porque, a ver, que lo que a veces recibimos regalado, no siempre valoramos cuánto cuesta en otros escenarios. Entonces, creo que sí, que uno debe permanentemente revisar el instrumento, y el instrumento somos nosotros. Creo que en el caso del terapeuta hablo desde afuera, hablo en todo caso como alguna vez analizada, ¿no? Como analista, también hay una revisión de quién es en la relación con el otro, porque no sé si podemos ser exactamente iguales con todas las personas. Es decir, se tiene que dar alguna alquimia entre unos y otros, y sobre eso es también lo que hay que trabajar. Vos decías, y yo pensaba en Víctor Frankl, que también, claro, viste, esta cuestión de cuáles pueden ser las causas, pueden ser muchísimas, incluso el sinsentido. Y hoy vivimos
frente a un gran vacío existencial, que lo tapamos con un montón de cosas, lo seguimos tapando con un montón de cosas. Animarse a ver la finitud y mirar el abismo que hay dentro nuestro, hay que tener valor para eso y no siempre se puede empujar a la gente a que lo haga. Digo, con la filosofía también hay temas que por allí tenés que ir graduando. Bueno, Ernesto siempre ha trabajado mucho, yo he trabajado en algunos, pero él tuvo un menú mucho más amplio de talleres vivenciales de filosofía. Y tenés que ir graduando, porque si vos de entrada vas con las situaciones límite, No, se te desbordan. se te desborda todo, claro. Tenés que estar consciente de que vos abrís un espacio y que en ese espacio que vos abrís hay que ver si vos te vas a bancar lo que te puedan contar. Es de enorme responsabilidad. A mí en algunos de esos talleres me han contado alumnas, bueno, justo eran clases a lo mejor que eran todas chicas y demás, y te digo, época en la que no estaba ni el Me Too ni ninguna de estas cosas. A mí, abortos, intentos de suicidio. Violaciones que a lo mejor no lo habían contado nunca. Entonces, bueno, ¿y después qué haces con eso? Después tenés que ir primero a ver cómo salís de esa situación que vos decís, y es un tema de la vida, sí, bueno, pero es un tema de la vida y ocurrió en tu clase. Se animaron en tu clase, porque en tu clase esto queda entre nosotros, pero luego algún acompañamiento de eso tenés que hacer, por lo menos para orientar hacia dónde puede ir y derivar, decirle, bueno, mirá, sería conveniente que a lo mejor yo, si vos no, porque a lo mejor vos no podés hacer todo el acompañamiento, el resto de eso. Entonces, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llaman? Y vamos con un taller de situaciones límite. No, hay toda una cuestión que uno tiene que tiene una enorme responsabilidad. Como docentes tenemos responsabilidad y no la podemos eludir. Dos cositas muy breves que quiero decir, ¿no? Porque, bueno, justo salió el tema y yo tengo esta cuestión rizomática que no sé si no es una patología del pensamiento, ¿no? Un pensamiento muy saltatorio y que está relacionado con el rock, ¿no? Escucho una breve frase y ya sigo pensando en la letra, ¿no? Qué sé yo, pero las tres únicas veces que a mí se me cayeron los lagrimones conociendo lugares acá en Europa, y creo haber recorrido bastante, la primera fue cuando vi por primera vez la Pietà en el Vaticano. Y porque inmediatamente lo asocié con la letra de Luis Alberto de Post-Crucifixión, ¿no? Me pareció tremendo ver eso. La segunda vez, ya te lo dije, fue cuando estuve en el salón donde Umberto Eco daba clase, un muy joven Umberto Eco, en Bolonia, ¿no? Y la tercera fue en Viena, cuando conocí la casa de Víctor Frank. Un maestro, un ídolo, un modelo. Y lo otro es que lo asocié, ¿no? Por supuesto que no es Carl Jung, ¿no? Pero dijiste inconsciente colectivo y ya me acordé de eso, ¿no? Mama, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón, ¿no? Y me parece que de eso se trata, Fernando. Sobre todo un día como hoy. Bueno, gracias por este encuentro. ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo lo Muy bien, pasaron? oh, muy bien. Fue muy Bien, agradable estar con vos bien, en este reencuentro que parece a la distancia y que no es a la distancia. me acuerdo de vos en Mar del Plata y tus intervenciones así muy agudas, muy Vos me diría habías puesto algo, mira, yo voy a decir una intimidad. algo te puse Y del decía esto, en la dedicatoria empezás escribiendo vos, y yo volví a leerlo, y volví a leerlo, volví a leerlo, porque, viste, uno tenía 20,
y me resultaba muy inspirador tu mirada, ¿no? Me la creí. Dice, para Fernando, un filósofo espontáneo. Wow. Digo, y me lo está diciendo Alicia. Y sigue, ¿no? Cada uno. Pero quiero decir esto, ¿no? A mí me marcó eso que vos me escribiste porque yo creo que lo llevé como bandera, ¿viste? En mi forma de pensar la práctica, tanto como psicólogo y como docente y mi vida en general. Como si te dijera que me dio seguridad ubicarme desde allí y hacerme cargo de eso que habías escrito. Hacerme cargo que entendí de por qué vos habías visto eso, ¿no? Eh, Porque creo que era muy mi estilo como alumno, y siguió siéndolo por mucho tiempo, intervenir. No, cada formación que hice, era raro que me quede calladito ahí escuchando. Es más, yo no podía soportar la gente que transitaba la formación de esa forma. Valga la redundancia, quiero decir, metele, cuestioná, ¿viste? Preguntá, cuestioná, opiná. Entonces, claro, una vez un profe me dijo, Luciani, cada vez que vos haces una pregunta, yo tiemblo. Una confesión, fíjate, en la universidad lleno de gente, fue bastante intimidante lo que dijo y a la vez fue, tipo, qué grande, mirá lo que lográs, ¿no? Hacer intimidad al profesor. Pero quiero decir, bueno, profe, bancátela. Quiero decir, a mí lo mejor que me puede pasar es que haya alumnos que me cuestionen, Sí, claro, o que no que me cuestionen, que cuestionen. cuestiones. No, que no tomarlo como personal. Y si es personal, también seguirla. Porque creo que se trata de eso. Yo soy de eso, de la acción. Hay que estar, nuestro trabajo el silencio tiene acción, diría García. Nuestro trabajo tiene mucha acción. A veces la gente cree que todo lo vinculado al pensamiento es parte de la quietud. Minga, No, minga. y te digo, Tiene acción social, tiene acción corporal, tiene acción, ¿viste? ahora, yo como alumna soy súper tímida. Pero no como docente, No, no, porque, como, claro, es más, yo creo que quizás como docente hacen ustedes que el tímido se corra de eso, porque no es sí, una forma invasiva de... hice como 5 años de italiano, porque bueno, quería aprender italiano por las raíces y demás, y habíamos conocido a los parientes en Cerdeña y todo, entonces, y durante el primer año casi no hablaba, y la profesora divina decía, ay, es la Inspectrice, la supervisora, porque claro, yo todavía estaba trabajando, y le decía, ay, después de clase, Bárbara, por favor, no digas eso que me da vergüenza. No, dice, pero es que no hablas, entonces quiero saber por qué no hablas. ¿Por qué me da vergüenza hablar? No, me dice, no puede ser, porque claro, en otros contextos, a lo mejor no, pero como alumna era súper tímida y tenía mucho temor a equivocarme y demás. Mm, Yo digo que siempre uno tiene que hacer un curso como docente de algo que no tiene nada, no tenga nada que ver con lo que uno está haciendo en su actividad, porque ahí siempre te sentís seguro, sino con algo totalmente diverso mm. y que te interese mucho para ver el esfuerzo que te lleva, aunque te interese, aunque estés con la motivación a mil y todo, porque nos hace cada uno de esos alumnos que tenemos. Pero sí, a ver, el que cuestiona está en tu clase, está vivo en tu clase, no dejó el cuerpo y se fue a hacer un viaje astral, está allí con vos, con lo que vos estás diciendo, no puede haber nada más fabuloso que alguien que te cuestione. El que te aplaude, qué sé yo, bien. A mí me cuesta creérmelo por ahí y me cuestan recibir las manzanas, pero que te cuestionen, yo creo que es
por lo menos en esta disciplina, lo máximo que podés lograr, que el otro tome las riendas de su aprendizaje y no se quede con lo que le estás diciendo, quiera quedarse cuando lo haya podido vivenciar o pueda encontrar los argumentos que realmente Pero satisfagan vos su... sabés que yo creo que eso es más probable que suceda porque depende más de la actitud del docente que del alumno. Si el Obvio. docente si el docente no suelta las riendas, el otro no las puede tomar. Y si Ah, venimos de una estética en donde el tipo te está diciendo las riendas las tengo yo, y viste, hay mucho de eso todavía, ¿viste? y o más sutil, participás, preguntás, bueno, lo dejamos para otro momento, ya participaste demasiado, ya hablaste, dejemos que hablen los demás. No es la manera de abrirse el espacio. Tampoco podés dejar que se vayan por los rizomas porque se te pierde el resto. Es justamente es la asertividad que tenés que aplicar en la conducción del grupo para que todos se sientan que están dentro del aula y no que vos estás trabajando solamente para algunos que son los que te aplauden o los que son el modelo del alumno ideal. Que romper con los propios modelos que nosotros tenemos incorporados. Pero bueno, es la tarea permanente, digo, no es algo que haces una vez y ya está. Bueno, seguiríamos charlando, siento que seguiríamos charlando un montón, pero al menos rompimos el hielo y mira qué interesante que vino a colación de este libro que están estrenando, así que bueno, seguramente va a haber algún otro encuentro cuando lo querramos hacer, esto se va a producir, yo estoy más que satisfecho. ¿Algo que quieran agregar? Me sonrío porque eso es lo que siempre me pregunta mi hijo cada cierre de mi columna, cada sábado. En el caso de mi hijo siempre le digo que te quiero mucho. Bueno, te queremos mucho. Muchas gracias. Yo también. Chau, chau. Chao, Fernando.